Ya, entonces, ¿qué nos quedamos, no? En esa parte, el por qué recomienda la empresa, perdón, la técnica financiera, a que la empresa se endeude. Entonces, le recomienda, claro que esto tiene un nivel de endeudamiento. No es que la empresa se pueda endeudar nomás. Tiene un porcentaje establecido, definido, de que puede endeudarse la empresa. Pero ¿por qué le recomienda sobre todo a largo plazo? Le recomienda endeudarse a largo plazo así tenga dinero, así tenga suficiente liquidez la empresa. ¿Sí? Entonces le recomienda que se endeude sobre todo a largo plazo con la utilización, ¿para qué? Con la utilización de estos recursos ajenos a largo plazo, la empresa genere más ganancias para la misma. Entonces, por eso es lo que asoma el crédito. Empresas que se endeudan. Sí, hay personas que se endeudan, me endeudo para ponerme un negocio. Se endeuda a largo plazo. A través de ese recurso, de esos recursos ajenos, van a generar tanto el dinero para pagar esa deuda como para obtener ganancias, Y que ahí es lo que saben decir, me endeudo para invertir. para invertir. ¿Sí? Es que hay dos tipos de endeudamiento dentro de la empresa. Endeudamiento a corto y a largo plazo. Entonces, el endeudamiento a corto plazo generalmente es con los proveedores, en lo que tiene que ver mercaderías, materias primas, insumos. ¿Sí? Y a largo plazo en lo que tiene que ver con activos fijos. Y les recomiendan. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de endeudamiento? Esto es universal. ¿Sí? Entonces, va esta recomendación. Entonces, en lo posible que las empresas no hagan. A todo organismo, incluso a las familias. ¿Sí? Entonces le dice, ¿cuál es este porcentaje de endeudamiento? 40%. Entonces, una empresa máximo se puede endeudar el 40% del total de sus activos. Entonces, si tiene activos por 10 millones de dólares, sus activos máximo se pueden endeudar 4 millones, el 40%. ¿Sí? Y de este 40% que es la deuda total, que es pasivos, todo eso, el endeudamiento a largo plazo recomienda que sea mayor que el endeudamiento a corto plazo, de este 40%. Entonces, mayor tiene que ser el endeudamiento a largo plazo que el endeudamiento a corto plazo. Y pregunten si las empresas tratan de por lo menos tratar de mantener o acercarse a este porcentaje. Entonces, empresas por ahí, 60% de deuda, 80% de deuda. Ya está la empresa en las últimas. ¿Sí? Porque si ya es esto, ahí corre el riesgo que los activos de la empresa. Porque mientras tenga lo que dicen, que se endeude más del 40%, el 60% de los activos son recursos propios. Que es mayor que el pasivo. ¿Sí? Pero lo que hacen es, se endeuda aquí, ya llega a 50-50. 50% de los activos son propios, 50 son ajenos. Y ya va comenzándose a complicar la situación de la empresa. Luego pasa a 60% de deuda, 40% de patrimonio. Entonces aquí ya son los activos, ya mayormente ya son recursos ajenos. Entonces esta famosa recomendación que vayan a ver quién cumple, vayan a ver quién cumple.
Entonces no lo hacen porque toman una decisión, creen, no miden el riesgo que representa el endeudamiento. ¿Sí? ¿Qué se llaman los riesgos financieros? No miden eso, sino simplemente sin analizar y sin hacer todas las acciones necesarias, incluso cuantificadas, ¿sí? Toman decisiones que después lamentan. No es cierto. Todo se tiene que tomar en forma adecuada y para eso es la ciencia que ayuda. Entonces dice 40%. Entonces a las familias, dice a las familias, al padre de familia. Entonces un padre de familia máximo se puede endeudar el 40% del total de sus ingresos. Entonces si el padre de familia gana $1,000, máximo puede endeudarse $400. Máximo. Inge, para las tarjetas también he escuchado que dicen que uno puede endeudarse hasta el 40% del cupo que tiene la tarjeta. No sé si será verdad, eso sí. No, es el cupo. A ver, las tarjetas de crédito te dan un cupo de acuerdo A los ingresos. a tus ingresos que tienes. ¿Sí? A Ujú. los ingresos, verás, cómo conceden ellos? Entonces tú, ¿pero estás atendiéndome o no? Sí, sí lo estoy Ya. escuchando. Entonces Ya estoy con el video. vas tú a obtener una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Ya. Ujú. Entonces, una vez que te dicen a usted cuáles son sus ingresos. Entonces, tú ganas $1,500, ¿ya? Ya. ¿Cuáles son tus gastos? Entonces, por lo menos los gastos que contempla y que hacen los bancos para calcular los gastos, estiman un 65% de gastos que tienes, Mm. ¿sí? Pero eso es del 65% del total de ingresos, ¿o Del no? total de ingresos. Entonces, Ya. ahí como gastos que tú tienes, hay bancos en los cuales estiman que una persona tiene gastos, estamos hablando personal, sí, un 65%. Otros dicen que es del 70%. Ya. Ya. Entonces, si tú calculas, pone el 65% de 1,500. A ver, veamos. ¿Qué Novecientos sería? setenta y cinco. Ya, 975. Y restado te queda $525. ¿Sí? Sí. Esos 525, esa es tu capacidad de pago para darte una tarjeta. Y en Ya. base a eso te ponen a ti en la tarjeta del crédito, cuál es el cupo que tienes. Ya. Ya lo Ya. Entonces, si entendí. tú dices que tienes 525, entonces se establece de que pueden darte una tarjeta que tenga un cupo de unos $3,000, por ejemplo. Ah, ya. Ya. Pero no es que tú, de los $3,000, que es cupo, no vas a decir que vas a gastar el 40%, puedes gastar los 3,000, pues. Los 3,000 coges y Ah, ya, ya. difieres divide 3,000 para 2 años, divide para 24. 125. Ya. $125, ¿qué pagarías si tú has utilizado todo el cupo de la tarjeta y has diferido a 2 años? 125 más interés, ponle 130, 135. Ya, Ujú. entonces tienes capacidad porque te quedó, ¿qué? Un excedente de 500 y algo más. O estamos hablando Ah, ya, mensuales. ya. Ahora, esto va a depender de los ingresos que tengan. Si tienen más ingresos, entonces se amplía los cupos de las tarjetas de crédito. Lo que sucede es que hay que saber manejar la tarjeta de crédito. O sea, por ejemplo, si una persona dice que gana $400, el 65% sería los 260 y solamente tenía una capacidad de pago de 140. A ver si una persona gana cuánto.
O sea, digamos que una persona con sueldo básico de $400 quiere aplicar una tarjeta de No le crédito, van a ¿verdad? dar. Primero No no le le van van a a dar. dar. No le van a dar. Ah, ya. Es que de los 400, a ver, de los 400 quítale el 70%. Por eso se estaba haciendo, ¿verdad? 400 por 70 son 280. Ya, pero réstale de los 400, ¿cuánto te queda? Pues 120. ya 120. Entonces 120 no te van a dar un cupo de 2.000 o 3.000 dólares, no te van a dar. No te van a dar. Ah, ya. No sé si habrá tarjetas que te den un cupo, máximo te darían un cupo de 500 dólares. Sí, algo así creo que les dan. Ahí sí no sé, qué tarjetas de crédito que hagan con cupo de 500 dólares no he visto yo. O sea, Entonces, yo tenía una amiga que tenía con sueldo básico un cupo de $500. pero ¿qué tarjeta sería esa que era esas, como era? Cuota Era es, fácil. no, no, era una Mastercard del Banco Pitinta. No, no, no le van a dar. No, no, mentira, no le dan. No, no, no. No. Pero bueno, eso fue hace unos hace unos 3 años atrás también. Puede haber sido hace algunos años. No, a lo menos el Pichincha es muy, muy concreto en eso. Si hay tarjetas Ah, en los ya. cuales tienes cupos de. Yo creo que es el menor cupo que dan es de 2.000 dólares de la tarjeta de crédito. O sea, Y de por ahí eso en- hay que tener ingresos superiores a los $900. sí, más de 1.000 dólares, más de 1.000 dólares. Ah, ya. Sí. Entonces te dan, hay cupos de, yo he visto tarjetas de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Sí, y las otras que son ilimitadas, ¿no? Entonces ya cupos de esas que llevan 50.000, 100.000 dólares. Ya para la gente que tiene mucha plata, pues. Y en cualquier moneda circula en cualquier parte del mundo esas tarjetas internacionales. Sí. Pero eso no quiere decir de que el cupo que tengas, sí, solo ocupes el 40%. Tienes que medirte en cuanto a la tarjeta, porque ¿qué haces? Tienes una tarjeta de 2.000. ¿Me estás oyendo, Andrea, o no? Sí, se le estoy escuchando. Ya. Tienes una tarjeta de 2.000, digamos, ya. Ujú. Entonces, no es que vas a ocupar solo el 40%. Entonces llega Navidad, ocupaste los 2.000 dólares. Solo en Ah, Navidad. Vos ujú. difieres al tiempo que quieras. Entonces te dicen difiera 18 meses, difiera 12 meses. Listo. Ya. Pero lo que sucede es que ya te quedas sin cupo. Eso sí. Quieres comprar otra cosa más con la tarjeta, ya no te Ya da, no puedo. porque ya se Ujú. terminó el cupo. ¿Sí? Entonces hay gente que tiene una tarjeta, lo que pasa es que tiene una, no solo una, tiene dos tarjetas. Tiene un cupo en la otra y otro cupo en la otra. Y utiliza todo y se va endeudando. Entonces muchas veces ya no es ese porcentaje que tiene que endeudarse. El 40% si no se endeuda, un 60, un 70%, ahí le hace difícil pagar. A eso se refiere. Ah, ya. Ya, ya. Ya. Entonces en esto lo que tiene que ver con el endeudamiento. ¿Qué estás oyendo, Andrea, que estás ahí? No, hija, están soldando algo afuera. Ah, ya. Sí. Soldando, cortando algo Entonces, así. igual en las familias del 40%. Estamos hablando del endeudamiento personal de las familias. ¿Sí? Entonces recomienda, para que no tengan esos inconvenientes. Entonces, esto en cuanto tiene que ver con las cuentas anuales, ¿cuáles son? Los estados financieros. Entonces, aquí, esto es lo que se corrige. Balance de estados de pérdida de ganancias. Se recomienda que siempre, la mayor parte, siempre, los ingresos deben ser mayores que los gastos, pero ven ustedes que no sucede. Y no es solo una recomendación para las empresas, sino también son para las entidades del Estado. Entonces nosotros tenemos aquí el endeudamiento para el Estado, para el gobierno, le dicen
que no se endeude más del 40% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué hace el gobierno? Sí, nosotros tenemos ya un endeudamiento cercano al 70%, 68, 67% del Producto Interno Bruto, del PIB. Por eso es que estamos nosotros complicados. Aquí tenemos crisis económica, crisis financiera. Además que se acompaña con estos problemas que hemos tenido de salud. Entonces, ¿el gobierno a qué recurre? Ustedes han oído, no sé si oirán o no oirán algunas noticias, al endeudamiento. Ha recurrido al endeudamiento para pagar a los empleados del sector público, que no debería ser eso. Como no hay recursos, porque no se mide, no se maneja bien. Los ingresos no se maneja bien. El presupuesto, ¿sí? Entonces viene al revés. Los ingresos que tiene el Estado son menores que los gastos que tiene el Estado. Los gastos son mayores que los ingresos. Entonces, ese déficit que queda, esa diferencia, es lo que tiene que buscar con qué financiar el Estado. Y lo que hace es financiar con deuda, que se va acá y se va aumentando el pasivo del Estado. Se va endeudando, aumentando el endeudamiento del Estado. Entonces, dificultades. Se presentan estas dificultades. ¿Ya? Eso en forma general en lo que tiene que ver con estas cuentas anuales. Y dentro de estas cuentas anuales igualmente, ¿qué cuentas hay que controlar? ¿Qué cuentas? La mayor parte de ellas. Y hacer eficiente las cuentas. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, ¿no es cierto? Decimos esto, hablamos de estos activos productivos. Los activos de la empresa tienen que, ¿por qué les dicen productivos? Porque esos activos que puede utilizar la empresa, le tienen que generar ganancias. Le tienen que generar ganancias, le tienen que generar utilidad. ¿Sí? Harán el favor de prender las cámaras. Ya. Entonces, por ejemplo, Dije, yo tenemos tengo una nosotros. pregunta. Sí, dígame. Acerca del endeudamiento del 40% para un emprendimiento también va aplicado. Para el emprendimiento. A ver, es que, a ver, si recién va a formarse el emprendimiento, no hay, nosotros, ¿cómo sabemos que es el 40% de qué? Sí. Entonces, a ver, ya me creo que me fui. Ya. Porque todavía no está en marcha el emprendimiento. ¿Sí? Eso va a determinar de lo que uno quiera el momento que elabora el proyecto. A ver, Mari. Esos se llaman proyectos de inversión. ¿Sí? Y dentro de un proyecto de inversión, es decir, un emprendimiento, entonces, ese es proyecto de inversión. Tiene 4 etapas del proyecto de inversión. El estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, organizativo y el estudio financiero. Ya. Entonces va ahí tu inversión en el estudio financiero. ¿Cuánto vas a invertir en ese proyecto, en ese emprendimiento? Entonces, si por ejemplo dice, ya, haces tú, calculas los valores de los activos, en qué activos vas a comprar, si vas a comprar maquinaria, si se va a comprar muebles, si se va a comprar un vehículo que se requiere, esa es la inversión fija y también la inversión del capital de trabajo.
Entonces, esa inversión, supongamos que sume $50,000. Entonces, de esa inversión, lo que se te recomienda es que te endeudes, si es que tú necesitas endeudarte, sí, que sea aproximadamente un 40%. La otra parte tiene que ser recursos propios. ¿Sí? ¿Para qué? Una vez que comience a funcionar ya el emprendimiento, entonces tú tengas capacidad para pagar a través de los recursos que se va a generar ya en funcionamiento el emprendimiento, se pague esa deuda. Se ayuda con endeudamiento. Pero lo que le recomienda es que no se endeude muy alto, porque hay personas en las cuales en un emprendimiento hacen el 100% a través de deuda. Pero puede ocurrir que recuperar la inversión y para pagar se demoran más tiempo. Y asimismo se demoran también más tiempo en generar ganancias para la. Entonces lo que le recomiendan es, de esa inversión que se va a hacer en el proyecto, aproximadamente se le recomienda que si es que requiere endeudarse sea un 40% de eso. Porque el 40% de ese valor hay que sumarle también los intereses que se van a pagar. Sí, no es lo mismo, o sea, el emprendimiento 50,000. Entonces, ¿cuánto sale el 40%? 20,000. Y los 30,000 restantes serían recursos propios. ¿Sí? Eso es la recomendación. Esa es la recomendación. Porque a veces, claro, es lógico que para el emprendimiento, como le dicen, utilice recursos ajenos, utilice endeudamiento. Entonces, una parte de la inversión se lo financia. Se financia una parte de la inversión. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, Ya. Entonces, como decía, estas cuentas, nosotros, dentro del balance, estos activos, estos famosos activos productivos, hay que hacer, por eso es la gestión, por eso es gestión financiera, hay que hacer los activos de la empresa, hay que hacerles productivos. ¿Sí? A todo, la mayor parte de los activos de la empresa. Porque, por ejemplo, va a depender también de la actividad que tenga la empresa. Entonces, por ejemplo, decimos, tenemos nosotros dentro de la estructura del balance, tenemos los activos corrientes o circulantes. Inge. ¿Sí? Y en una empresa de servicios, ¿cómo o sea, se genera ganancias de los activos? Utilizando los activos, pues. O sea, pero es que, por ejemplo, bueno, digamos que una empresa de servicios, los activos serían los equipos de computación y eso. Bueno, dependiendo del servicio, ¿no? No, 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 no. A ver, espérate, ya Pero, llegamos ahí, ya ¿cómo llegamos. sería? A ver, los activos corrientes, espérate un ratito, espérate un ratito. Ya. Entonces aquí tenemos en los activos corrientes los disponibles, es decir, el efectivo. El efectivo. Entonces se tiene que utilizar, a más de que el efectivo es el recurso que se utiliza para todas las actividades de la empresa. ¿Cómo le hago? Ya estoy ahí utilizando el efectivo para ser productivo, ¿o no? ¿Sí? Parte de eso. Ya. Sí. Si tengo excedentes de efectivo, ¿cómo le hago más productivo, Jessica? Miguel, disculpe, se escucha entrecortado, no lo entendí bien. A ver, tenemos nosotros los disponibles, que es el efectivo de la empresa. Ya. Entonces el efectivo se utiliza para todas las actividades de la empresa y nos va a quedar un excedente. Si nos queda un excedente de efectivo, ¿sí? Ese excedente de efectivo, ¿cómo le hago productivo? Es decir, que me siga generando más ganancia ese efectivo.
Esa es la pregunta, Jessica. O sea, tengo que invertir en algo que pueda Dile, ¿pero en qué? Pues a recuperar ver, ¿en qué? ¿En qué? el efectivo, pues, para no que, por No, no, ejemplo, puede a ser ver. en Yo tengo excedente de efectivo. ¿Cómo le hago productivo? Ya. ¿Invertir en qué? materia prima. No, mijita, ya tiene, aquí es excedente. Y aquí ya dispuso para comprar materia prima. Entonces aquí tiene los recursos, la empresa tiene, en lo que es la utilización del efectivo. El efectivo se utiliza en todas las actividades de la empresa. Ya, pero tiene un excedente. ¿Cómo le hago producir a ese excedente? No estamos hablando nosotros. El efectivo utilizamos para comprar materia prima, el efectivo utilizamos para dar parte para un vehículo, compramos también, compramos servicios, pagamos la luz, pagamos el teléfono, el transporte, impuestos, todo eso. Pero nos queda un excedente. Ese excedente, ¿cómo le hago productivo? Es decir, que ese excedente me genere más dinero, más ganancia. Esa es la pregunta. A ver, Sebastián, ¿cómo? Si estás ahí. Sí estoy, Inge. Ya, entonces la pregunta, ¿cómo harías ese excedente de efectivo que obtener más ganancia? Es decir, hacer más dinero con ese dinero que tienes. Invirtiendo. ¿Ya en qué? Pues en qué. ¿En qué? ¿En qué invertiría Sebastián? Mm, ¿Qué hace esta Andrea que prende, apaga? ¿Qué también estará haciendo ahí? Se da trampolines ahí, se lanza contra la pared, se para, se mete debajo de la cama. ¿Qué estará haciendo? Algo sospechoso está ahí. A ver, Sebastián, ¿en qué invertirías? A ver, Jocelyn, a los tiempos que se le ve. Mm, A ver, hable. ¿Por qué se toma la decisión? Yo tengo, ya en mi empresa, ya, el efectivo tengo que utilizarle todos los días, a cada instante, pero tengo un excedente. ¿Cómo le hago productivo? Entonces habla de inversión en qué? El uso de ese activo me tiene que generar ganancias. ¿Cómo hago? Inge, puede ser, bueno, no sé si las empresas hagan eso, pero inversión en pólizas de acumulación. Eso, correcto, pues inversión en el sistema financiero, en el sistema bancario, en depósitos a plazo fijo, en ese tipo de operaciones, que es incluso de menor riesgo, dejas el dinero a plazo fijo, ¿qué ganas? Intereses, pues. Hay muchas empresas que tienen así. O sea, su excedente tienen en el sistema bancario, a través de uno de estas operaciones de inversión.
¿No es cierto? Entonces Dije, pero ahí, le estoy haciendo ahí, productivo al dinero, al excedente de dinero que tiene. Entonces, por ejemplo, en las personas tienen una buena cantidad de dinero, tienen un excedente de dinero. Entonces, hay muchas personas que tienen una buena cantidad de dinero personalmente. Entonces, ¿qué sacan teniéndole una cuenta corriente? Absurdo. Una cuenta de ahorros, absurdo. Entonces, lo que le hacen es tener, por seguridad, incluso menor riesgo, tenerle en una de estas operaciones de inversión bancarias. Sí, en un depósito a plazo fijo, lo tienen y van ganando los intereses. Eso va a depender del monto, del plazo y de la tasa de interés. Entonces van ganando dije, más dinero. pero ¿cómo es la tasa de interés tanto para una empresa que invierte a plazo fijo como por una persona es lo mismo, o sea, eso no varía? No varía. O sea, No, o digo, sea, por es lo ejemplo, mismo. digo, certificados financieros, ya. Te dicen 7%. Lo que sucede es que es de aquí del monto. Entonces no es lo mismo que uno diga, bueno, pongo unos $300,000. ¿Sí? Que una empresa que puede poner un excedente de unos 30 millones, unos 15 millones. Entonces es por el monto que se establece. Porque otro tipo de operaciones que es el mercado bursátil, la bolsa de valores es un poco más riesgoso, la inversión. Porque ahí va a comprar, invierte en papeles que le van a generar intereses, van a generar ganancias, pero es un poco más riesgoso esa inversión. Entonces ahí escoge. Ya. Tenemos igual, vámonos para que aquí ustedes, ¿sí? Vayan entendiendo en lo que tiene relación con esta parte que nosotros vamos a estudiar, que es gestión. Hará esa gestión con el excedente de dinero. Tenemos nosotros otra cuenta dentro de lo que es los activos corrientes, los exigibles. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Ya. ¿Cuál otro compañero o compañera está por ahí? Ya ha asomado el Ángel. A ver, ¿cómo hago rentable las cuentas por cobrar, Ángel? Si es que está por Perdón, ahí. dije, se lo escucha entrecortado. ¿Cómo hago rentable las cuentas por cobrar? O sea, que el uso de las cuentas por cobrar me den ganancia. Cuando cobro el día que es. No, 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 no. Las Cuando empresas utilizan las Con cuentas los por cobrar intereses, para Inge. generar ganancias. ¿Cómo hago? ¿Cómo dice? No se escucha. No vale ese internet. Siempre no escucha nunca nada, ¿no? Serio, Inge. ¿Cómo haces tú con las cuentas por cobrar para generar ganancias? Eh, con un interés. ¿Cierto? Ya. Teniendo un Entonces, interés elevado. no elevado, no, no, no. Hablamos nosotros, ¿no es cierto? Existen, dependiendo del negocio que se tenga, muchísimos negocios en lo que dan crédito, es decir, venden a crédito. Esas son cuentas por cobrar. Sí, como venden a crédito, cobran un recargo, cobran un interés. Entonces, están generando ¿qué? Ganancia. Verán que son las cuentas por cobrar, derecho de cobro. Entonces tienen ahí ustedes todo lo que es la gama de los almacenes en nuestro medio. Almacenes de electrodomésticos, las concesionarias de vehículos, almacenes de ropa, almacenes Inge, pero una pregunta.
Por estas temporadas, por ejemplo, salen las propagandas así que dan sin intereses, ahí no sería una pérdida. No es pérdida, pero es que, a ver, los establecimientos comerciales que dan crédito manejan dos tipos de crédito dentro de ellos. Entonces, uno que le dicen el crédito personal, ¿sí? El famoso crédito personal va con una tasa de interés de consumo. Y el que ellos dicen sin intereses es cuando se utiliza lo que decía Andrea, se utiliza la tarjeta de crédito. Entonces, establecimientos que dicen a 18 meses, como es a 12 meses sin intereses, pero tiene que poner una tarjeta de crédito. Ellos se aseguran, el almacén ya no se asegura con uno el dinero de lo que nosotros compramos. ¿Con quién se asegura? ¿Con el dueño o con el establecimiento, con la entidad que es dueña de la tarjeta de crédito? Nosotros no vamos a pagar al almacén. Nosotros vamos y pagamos al dueño, al establecimiento que es dueño, a la entidad que es dueña de la tarjeta de crédito. Entonces ellos son los que dan esos convenios que tienen para que los clientes compren sin intereses, pero ellos ya aseguran el valor que hemos comprado. No es que se quedan sin dinero, ni tampoco es pérdida. ¿Sí? El otro crédito que es personal, directamente con la persona. Entonces, ese tiene un recargo. Inge, y una pregunta, hay el interés de la tarjeta de crédito y el interés personal, o sea, ¿cuál es más alto? El El interés personal, del crédito personal. sí. Por eso es que Ah, tienen ya. que usted ahí, dice, preferible. Tienes que ver de alguna manera el que alguien, si no tienes tú una tarjeta, te pueda facilitar la tarjeta. No, te pueda prestar, ¿sí? Te pueda prestar y que tú le asegures que le vas a pagar, pues. Ah, ya. No siempre es así, no siempre es fácil decir, ¿cierto? Decir, bueno, ¿sabes qué? Préstame la tarjeta porque voy a comprar eso. Entonces yo te digo, ¿y con qué me vas a pagar? Entonces tú me prometes, Inge, ¿y cuál es el beneficio de la tarjeta? Si cobra más interés. ¿cuál de la tarjeta de crédito? Ajá. La tarjeta de crédito tiene una tasa menor, una tasa de interés menor que el crédito directo, ¿sí? Entonces la tarjeta de crédito, si compramos nosotros con tarjeta de crédito y se generan intereses, el interés de la tarjeta de crédito es del 8,9%. En cambio, el crédito directo es el de consumo, 16,33%. Esa es la diferencia. Inge, pero, o sea, pero fuera de eso, yo he visto que en esto, como menciona usted de los electrodomésticos, usted saca crédito personal, se demora y sobre el interés que tiene, le cobran interés por mora también. Eso es Entonces, porque te demoras en pagar las cuotas. o sea, Eso, pero está bien que cobren interés por mora. sí, así está, es que está establecido así. Ah, ya. Está establecido de esa manera. O sea, bueno, eso he escuchado yo, Verás, no, pero por eso decía, no sé. hay cosas que se dan, o sea, que se dan ya en la vida real que se dan. ¿Sí? Por ejemplo, estos establecimientos, compras un carro a crédito. Si es a crédito personal, te están cobrando el 16% de interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en estos establecimientos, establecimientos de crédito que van, en estos almacenes? ¿Sí? Ellos no aplican una técnica de matemática financiera, que es el interés sobre saldos deudores, sino que te cobran el mismo interés del total. Entonces, así está aplicado, así está determinado, así está autorizado. Entonces, le hacen rentable, le hacen productivo a las cuentas por cobrar. Hay muchas empresas que manejan. Nosotros